Buenas tardes o buenas noches. Hoy les presentaré el resultado de aprendizaje extraordinario. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Querétaro en Ingeniería en Mecatrónica, Tecnologías de Automatización. El proyecto es Comunicación TCP. Mi nombre es Luis Armando Sánchez Jiménez. La materia es Instrumentación Virtual, implementada por el profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz, y estoy cursando el 7º cuatrimestre. Este proyecto es la comunicación entre servidor-cliente por medio de la comunicación TCP entre dos computadores. Para la implementación del proyecto, revisión del mismo a continuación se implementará. Project is the communication between client server to route TCP communication between two computers. For the implementation of the project, review of the same will be implemented below. Buenos días, ahora a continuación les mostraré el funcionamiento y los puntos de la lista del instrumento virtual, que es el proyecto 4-2021C en formato extraordinario. Y se abre el instrumento virtual servidor residente en la computadora, que es el siguiente: un botón de activo reposo del instrumento virtual configurado para que cambie de estado cuando se suelte el botón principal del ratón y con valor por defecto en la posición de reposo, que es el rojo. Un botón de puesto fuera del manual del calefactor, configurado que cambie de estado a puesto cuando se oprime el botón principal del ratón y al soltarlo regresa por defecto fuera. Un control de ingreso de la temperatura, consigna estilo apuntador de desplazamiento vertical con una escala de 0 a 100 y división de 10, etiqueta de unidades activa e indicador digital con resolución mínima de 0.5. Un control para la selección de archivo y ruta donde se almacenan los datos, que está nombrado como FieldPath. Un control para guardar e ignorar el almacenamiento de datos, configurado para que cambie de estado cuando se suelte el botón principal del ratón y con valor por defecto en la posición ignorar. Uno más controles para la selección de puertos de la comunicación serie. Está un control de paro para detener la ejecución del instrumento virtual, configurado para que cambie de estado cuando se oprime el botón principal del ratón y con la combinación de teclas control más F1. Un indicador gráfico con autoescala en el eje vertical de 100 puntos, en el eje horizontal, y herramientas de acercamiento y desplazamiento activa y gráficas contraste sobrepuesto sobre valor medido de la temperatura controlada, valor deseado de la temperatura consigna, el valor más alto de las últimas 10 temperaturas y el valor más bajo de las últimas 10 muestras de temperatura, el valor de temperatura ambiente, un indicador de temperatura controlada, variable estilo termómetro con escala de 0 a 100 y división de 10 y con resolución en el indicador digital de 0.1, un indicador de temperatura ambiente, estilo termómetro con escala de 0 a 50 y división de 5, etiqueta y unidades activas, igual que el de temperatura controlada, indicador digital con resolución mínima de 0.1, un indicador de la actividad del calefactor estilo LED, todos los controles indicadores, etiqueta y escala, si lo tienen, el icono del BI está editado, documentado, y todos los controles indicadores del panel frontal tienen descripción y ayuda y muestran tips en el panel frontal. Algunos muestran tips y su descripción. Está como servidor. Es necesario utilizar la barra de desplazamiento en la ventana del sistema operativo para observar todos los controles indicadores del panel frontal en la pantalla 1366 por 768 píxeles máximo. No es necesario debido a que esta decoración tiene las medidas. Vemos que tiene 1092 por 624. Dice: en el código principal existe al menos una estructura de máquina de estado. Nos vamos al diagrama de bloques, que es este. La máquina de estados es esta y esta de TCP. Contenemos dos máquinas de estado. Cuenta con al menos una subrutina. Contenemos 5, que es esta de lectura de nuestra comparación de datos y nuestro generador de archivo, como la separación de los datos del cliente y el envío y lectura de datos de TCP. En caso del lenguaje gráfico no hay ningún elemento encimado que haga difícil ver el flujo de datos. Podemos ver que está un poco ordenado y no se le hace tan difícil la observación del flujo de los datos. En el código de Arduino, pues aquí está separada por funciones. Dice: el BI cuenta con un auto ejecutable standalone AutoExe.
El archivo autoejecutable, al momento de abrirlo, se pone en la posición correr con la posición del botón de activo reposo en la posición reposo. Dice que el instrumento corre, el servidor corre si está conectado o no al cliente. Aquí tenemos un indicador que está desactivado el cliente. Coloque en un valor intermedio 29 grados. Lo ponemos a 29 grados. Vamos a parar forzosamente para que reconozca nuestro Arduino. Y pues vamos a correr con un valor intermedio a 29. Vamos a ver que va a subir nuestra temperatura a 29, y como podemos ver aquí va subiendo la temperatura. También nos dice: coloque 3 valores arbitrarios en el control de la temperatura deseada con signo. El calefactor se activa cuando la temperatura controlada está por debajo de la temperatura con signo menor a 0.5, pues este es menos, y se desactiva cuando es mayor a 0.5. Las tolerancias son más menos 5. Pero como vimos, este es el primer punto y va hacia arriba, pues va a tardar en recuperar debido a que calentó demasiado y se pasa. Pero ya los demás puntos deben de estar dentro de tolerancia. Ingrese el control de la temperatura deseada un valor menor a la temperatura ambiente, pero antes los otros valores. 40 tiene que calentar y lo regresamos a 29 para que enfríe, y son valores arbitrarios. Y ahora nos dice que ponemos un valor menor a la temperatura ambiente y se tiene que retroajustar al valor de la temperatura ambiente. Ponemos varios, ponemos uno de 10 para no estar mintiendo. Ahí está. Ingresa en el control un valor de la temperatura deseada un número mayor a 100. Se tiene que retroajustar a 100. Aquí está. Pulsa el botón puesto fuera manual del calefactor. El calefactor se activa cuando se pulsa el botón principal del ratón y se desactiva cuando se suelta. Entonces ponemos uno de 29. ¿Para qué? Para que podamos hacer ese punto. Entonces ya pulsa el control guardar, ignorar el almacenamiento de datos. El BI comienza a almacenar los datos. Ponemos guardar. Y estas son pruebas de ahorita con el nuevo encabezado. A diferentes horas, ya son las 7:42 y acá podemos ver que son las 7:41, pero si cerramos y volvemos a abrir nos debe dar las otras muestras de las 7:42. Ahí está. Otros puntos: cambia el botón de activo reposo, la posición reposo, el BI suspende todas las operaciones, se suspende todo, no cambian indicadores, no cambia la gráfica y por lo tanto se desactiva nuestro calefactor como nuestro ventilador. Dice: el BI servidor permanece ejecutándose sin importar si el cliente está conectado o no. Eso lo vamos a ver un punto más adelante con la otra lista, ya cuando el cliente esté conectado. El BI servidor actualiza los datos en sus controles cuando el BI cliente se modifica. Abre el archivo ubicado en la ruta descrita del control para la selección de archivos y ruta donde se almacenan los datos. Dice: el archivo muestra fecha, día, mes y año, con 2 dígitos en el día, mes y 4 en el año, y en la hora, minutos, segundos, con número de 2 dígitos, formato 24 horas, valor deseado con punto flotante 2 décimas, valor medido con 2 décimas, estado del calefactor según su etiqueta de estado y temperatura ambiente, también número flotante con 2 décimas. Repita la prueba. Entonces activamos, desactivamos, un valor a 29, un valor a 49, se tiene que activar, un valor a 120, se va a 100, se mantiene en 100 y este pues por lo tanto debe de ir subiendo la temperatura. Y ponemos un valor a 29, igual puesto fuera. Guardamos los datos, separo mi apuntador a la posición de forzosa y se tiene que desencadenar con la tecla control más F1 el paro. Y pues ahora vamos con el instrumento del cliente. Un botón de activo reposo del instrumento virtual configurado para que cambie de estado cuando se suelte el botón principal del ratón y con valor por defecto en la posición
que es el botón rojo, un botón puesto fuera manual del calefactor, configurado para que cambie de estado, apuesto cuando se oprime el botón principal del ratón y al soltarlo regresa a la posición por defecto fuera. Un control de ingreso de valor de temperatura deseado, consigna, estilo apuntador con desplazamiento vertical de escala de 0 a 100, división de 10, etiqueta de unidades activa e indicador digital con resolución mínima de 0.5, que es esta. Un control para la selección de ruta de archivo donde se almacenan los datos en el cliente, que está como fieldpad, igual que en el servidor. Un control para guardar e ignorar el almacenamiento de datos, configurado para que cambie de estado cuando se suelte el botón principal del ratón y con valor por defecto en la posición ignora. Un control para conectar, desconectar el BI servidor, configurado para que cambie de estado cuando se suelte del botón principal del ratón y cambie de estado por defecto desconectado. Un control para el ingreso de la dirección IP del servidor, un control de paro para detener la ejecución del instrumento virtual, configurado para que cambie de estado cuando se oprima el botón principal del ratón y con la combinación de teclas control más F1, un indicador gráfico con la temperatura controlada, con el valor de consigna, el valor de las 10 muestras de la temperatura más baja, el valor más alto de la temperatura de las últimas 10 muestras y la temperatura ambiente, un indicador de la temperatura controlada, estilo termómetro con escala de 0 a 100 y con un indicador con resolución mínima de 0.1, igual el de la temperatura ambiente, estilo termómetro con escala de 0 a 50 con división de 5 y con su display con resolución mínima de 0.1. Un indicador de actividad calefactor estilo LED. Todos los controles indicadores tienen etiqueta y escala. Los iconos del BI están editados y el BI documentado, y todos los controles indicadores del panel frontal tienen descripción con ayuda y muestran tip en el panel frontal. No es necesario utilizar las barras de desplazamiento de la ventana del sistema operativo para observar los datos del control e indicadores del panel frontal en la pantalla. 1168 por 636 cumple con las medidas requeridas. Dice el código principal: existe al menos una estructura de máquina de estado. Pues vamos al diagrama de bloques y es lo mismo, tenemos la misma máquina de estado que en el servidor y de TCP. Dice: en el caso del lenguaje gráfico no hay elementos encimados, no es difícil ver el flujo de datos, pues como contiene menos datos, pues es más fácil ver el flujo. Y en el caso del lenguaje basado en texto, pues se mostró en el servidor. Es el mismo código, contiene etiquetas y comentarios que describen el propósito de los segmentos de código. Pues en algunas partes contiene el código principal y las subrutinas pueden observarse completamente en la pantalla de la computadora y sin necesidad de utilizar las barras de desplazamiento y ventanas del sistema operativo. Vamos a checar uno, control T. Se puede ver en los dos a media pantalla. Este, que es muy chico también, o más grande, pero igual se observa a la mitad de poquito. Se puede observar nada más porque los diálogos no lo permiten, pero si ponemos esto así, se puede observar completamente. Y el BI cuenta con un auto ejecutable si contiene auto ejecutable. Dice: al abrir el auto ejecutable, el instrumento virtual del cliente, el programa corre autónomo fuera de la plataforma, está corriendo con el botón de la posición de activo reposo en la posición reposo y conectar y desconectar en la posición desconectar. El instrumento corre pero no realiza ninguna acción. Los indicadores y los gráficos no muestran ningún cambio en sus valores. No muestran ningún cambio. Coloque el botón conectar en la posición conectada y mantenga el botón de activo reposo en la posición reposo. El BI servidor corre pero no realiza ninguna acción y pertenece en estado de reposo. El BI cliente, los indicadores y los gráficos se muestran activos y sus valores corresponden a los del servidor. Tengo que poner el botón de conectado en la posición conectado y en el servidor se tiene que reflejar conectado. Y aquí está, y se tiene que reflejar los valores iguales a los del servidor. Ahí está tardando un poquito. Luego me dice coloque un valor de 29 y cambio el botón de activo reposo en la posición activo. Vamos a poner el botón en 29.
como podemos ver, y se tiene que reflejar cada 200 milisegundos. Aquí estamos viendo que se está reflejando, igual en el servidor, y nuestro actuador está activado. Después nos dice: repita las pruebas de operación del paso 24 a la 29 manipulando los controles desde el cliente y el servidor. Actualiza los datos en los controles a los valores ingresados en el cliente. Y el punto número 24 dice: coloque 3 valores arbitrarios en el valor consigna y se tiene que reflejar en el servidor. Nos vamos a 40, damos enter. Acá también se fue a 40, como podemos ver, nuestro actuador está prendido. Entonces vamos a dar un valor de 60. Se fue a 60, acá también se fue a 60, se fue a 60. Vamos a dar 25 para que baje la temperatura. Y ahí está, se apagó nuestro actuador. Temperatura de asado número mayor a 100, en el control se pone el límite superior del intervalo. Bueno, vamos a poner 100. Nuestro otro punto dice: pulse el botón puesto fuera manual del calefactor. Dice: pulse puesto fuera manual del calefactor y se activan los dos. Pulse el control guardar e ignorar el almacenamiento de datos y el BI empieza a guardar. Igual acá empieza a guardar. Cliente, son las 9:01, de que nos marca las 20. Así que están hasta mero abajo. Cambia el botón de activo reposo, se suspende la operación en ambos, servidor y en el cliente, como podemos ver. En la posición, le damos otra vez clic en arranque y arrancan los dos. Nos dice: abra el archivo ubicado en la ruta en el control para la selección de archivo en el almacén de datos, día, mes y año. Pues aquí está, día, mes y año, y anteriormente el día va a 2 dígitos, el mes igual, el año a 4 dígitos, la hora, minuto y segundos, formato 24 horas, valor de temperatura deseado, valor de temperatura controlada y temperatura ambiente son números flotantes con 2 décimas y etiqueta de calefactor, y lo mismo en el cliente. Y acabamos con estos puntos. Pero me dice: repita la prueba y pulsa el control de paro, se detiene el BI cliente, pero el servidor continúa trabajando. Vamos a dar paro. El protocolo de paro se ha ejecutado y el cliente se ha desconectado. Nuestro servidor sigue corriendo normal. Y si le ponemos un número mayor, debe de aumentar. Y aquí se ve, y nuestro actuador también se ve. Normalmente dice que la posición desconectado, o sea, conectar. El cliente, bueno, en el servidor ya se conectó. Dice que pulsemos, pues, no pulsemos este. Demos a 29, 29 y se reflejan los dos en la misma, en las mismas, los mismos valores, nada más porque este y la temperatura ambiente aquí están a la inversa. Primero es la temperatura ambiente y luego temperatura controlada. Y dice que le demos un valor de acá de 100. Acá no podemos manipular. Si le pongo un valor de 45, no me permite debido a que el cliente es el que manipula. Y aquí está. Y ponemos la guardar datos. Acá también guarda. Sigue corriendo nuestro prototipo con nuestro sensor, nuestro ventilador. Acá está nuestro Arduino y todo ruteado. Y bueno, vamos a desconectar y también si detenemos la comunicación, el servidor va a seguir corriendo, va a tratar de recuperar los datos y pues prácticamente podemos conectar. Nuestro cliente se va a conectar nuevamente. Gracias por llegar hasta el final. Esto fue todo del proyecto de comunicación servidor-cliente por medio de la comunicación TCP. Hasta pronto.